Para lograr algo en la vida hay que establecer una meta definida, o lo más probable es que nunca se haga realidad. Debe ser más que solo un deseo, debe ser algo a lo que esté dispuesto a dedicar su energía y su tiempo, y el conocimiento y la experiencia que Dios le ha otorgado. Sé que hay mucha gente que cree que de algún modo Dios no tiene una meta para su vida y por ende van como flotando por la vida. Dios tiene metas individuales y personales para cada uno, y por lo tanto, existen metas divinas que se aplican a cada uno de nosotros, que son metas que tiene en mente para cada uno de lo que debemos ser como sus hijos, y es una de esas metas de la que hablaré en este mensaje. Y el título de este mensaje es Humildad, la búsqueda. Es decir, la humildad no es solamente una idea, no es solo una actitud, ni es solo una de las muchas gracias cristianas, sino que es una gracia importante. Es una que a mucha gente no le entusiasma porque su idea de la humildad es tener debilidad. Pero cuando empecemos a entender lo que Dios dice al respecto, entenderá algo extremadamente importante sobre esta cualidad en su vida. Quisiera que me acompañe a Efesios capítulo 4 y que veamos los primeros 3 versículos para iniciar. Luego hablaré sobre esta idea de por qué es extremadamente importante y qué se puede hacer para al menos ir en esa dirección, reconociendo que cuando uno llegue a un punto en su vida en el que diga finalmente, me he vuelto humilde, sin duda ya está perdido. Porque no existe como tal un punto de llegada en el que nosotros podamos identificar si en verdad tenemos un genuino espíritu de humildad. Comenzando en el capítulo 4 de Efesios, veamos lo que dice Pablo. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estos 3 versículos son una introducción a una sección muy diferente de la Biblia, y quisiera que pensemos inicial y especialmente en esto, que aunque leeremos numerosos pasajes en los que la humildad es parte de la Escritura y una palabra entre muchas gracias cristianas, es sumamente importante porque sin duda es la voluntad de Dios que cada uno de sus hijos busque un espíritu de humildad. Bien, definiré a qué me refiero. No solo significa que tengamos una actitud muy modesta o una valoración muy baja de nuestro sentido de autoestima o de nuestros méritos, sino que significa algo más. Habla un poco de una actitud de ser siervo. Habla un poco de una actitud de ser absoluta y totalmente dependiente de Dios. Habla de este tipo de actitud. Cristo primero, otros después, yo al final. Si piensa en cómo debe actuar, es así.
Cristo primero, otros después, yo al final. Ese es el espíritu neto de lo que la humildad debe ser. Es la actitud de depender total y completamente de nuestro Señor. Ese es el espíritu del que Dios enseña en su palabra, que es muy significativo. Cuando entienda por qué Dios dice que es importante, reconocerá que es vital. Es un rasgo cristiano vital. Es una característica vital. Es una gracia cristiana que Dios desea que cada uno de nosotros posea. Bien, hay muchos pasajes sobre la humildad, pero quisiera que veamos algunos muy importantes. Y al principio de esta serie hablamos de Cristo como el modelo de nuestra humildad, luego del problema del orgullo y ahora hablamos de la búsqueda. Veremos ciertos versículos relevantes que nos dan algunas razones muy claras de su gran importancia. Quisiera que me acompañe al capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Note lo que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, les suplico, les ruego, los desafío, los animo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, el llamado que hemos recibido es a seguir al Señor Jesucristo. Nuestro andar, o sea, nuestro estilo de vida debe ser congruente con quien es Él a quien seguimos. Luego dice con toda humildad. ¿Por qué con toda humildad? Quisiera que me acompañe a Colosenses. Vamos a Filipenses, Colosenses capítulo 3. Y leamos por favor inicialmente el versículo 12 de nuevo. Pablo menciona estas gracias cristianas. Una de ellas es la humildad. Y dice así, comenzando en el versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, los que son seguidores de Cristo, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, por favor, volvamos a Filipenses capítulo 2. Veamos un versículo en el capítulo 2. Note este versículo que habla de la idea de lo que implica la humildad. Dice en el versículo 3, dice que no hagamos nada, ¿cómo? Por contienda o por vanagloria. Todo orgullo, arrogancia y vanidad están vacíos, es decir, quienes viven su vida con orgullo y arrogancia, queriendo conseguir esto, aquello y lo otro con esa actitud, terminan reconociendo, ¿sabe qué? Que es un triunfo vacío, una victoria vacía. Escuche lo que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, pensando así, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No significa que debamos considerarnos totalmente insignificantes y que los demás en el mundo son importantes. No dice eso. Simplemente dice, pongan el énfasis donde debe ir, que no somos el número uno, que nuestros pensamientos deben ser las necesidades y deseos de los demás. Dice, como dijimos al principio, primero Cristo, después otros y luego yo. Lo expresa de esta manera, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No se pongan de primeros. Es lo que dice, ese es el espíritu de la humildad. Ahora vayamos a Santiago un momento. Hebreos, Santiago, y quiero que note un versículo muy importante y en cómo se relaciona con la idea de la palabra de Dios en nuestras vidas. Capítulo 1 de Santiago. Dice entonces en el versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada en el corazón, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, una persona no puede entender el significado de la palabra de Dios sin un espíritu de humildad. No puede venir a Dios pensando, ya entiendo todo esto y lo que no entienda, ya lo entenderé. Debemos con espíritu de humildad pedir la guía de Dios. Luego acompáñenme a Santiago y luego a Primera de Pedro capítulo 5. Son versículos muy importantes de los que ya hablamos antes. Veamos lo que dice aquí, versículo 5 del capítulo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que quisiera que note es esto, que no solo menciona la idea global de la humildad varias veces, sino que nos dice qué hacer con ella. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 3, vayamos hasta allí un momento. Note lo que dice. Versículo 12 dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué significa vestíos? Esa palabra solo significa vestirse. Es decir, vestirse como se pone la ropa en la mañana. Cuando nos levantamos en la mañana nos vestimos. Él dice que todos debemos vestirnos del espíritu de humildad. Luego, regresemos por favor un momento a 1 de Pedro, capítulo 5, y veamos cómo lo dice. Dice, porque usa dos palabras griegas aquí, en estos pasajes, para vestir, y dice en 1 de Pedro, capítulo 5, dice, revestíos de humildad, eso significa envolverse algo alrededor. Y lo que Pablo dice, y Pedro también lo dice, es que la humildad es la gracia cristiana, la cualidad cristiana, el rasgo personal de que debemos revestirnos. Es decir, debería ser significativo, debemos andar en ella, vestidos, envueltos en ella. Es una parte absolutamente fundamental de la vida del creyente. Es su forma de pensar. Es evidente para otros si somos orgullosos, arrogantes y egoístas en todas las cosas. Pero con el tiempo, si Dios comienza a trabajar en su vida, los demás verán en su ser la humildad que usted no ve y de la que no es consciente, si es consciente de ella, y sin duda lo más probable es que no esté ahí. Él dice, revestíos, por ende, sabiendo que Jesucristo, quien vive en nosotros, es quien revela la humildad a través nuestro, tengo una responsabilidad, o Él no diría, vístanse o vístanse de humildad. Así que tenemos una responsabilidad definida cuando se trata de este asunto de la humildad y de cómo debemos responder a la vida y cómo responder a las oportunidades y privilegios que Dios pone en nuestra vida. Mire, si Dios dijo que nos revistiéramos cada día, significa que tengo una responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad de, permitir, vea cómo digo esto, permitir que Dios desarrolle el espíritu de humildad en usted. No dije que si hace estas 7 cosas, la obtendrá. Es permitir que Dios lo desarrolle en usted. Si le permito que desarrolle el espíritu de humildad en mí, hay cosas que debo hacer, así que le daré 7 palabras. 7 palabras, anótelas, todas comienzan con la D para que las aprenda. Le daré 7 palabras y usaré esto como punto de partida. Antes de decírselas mientras se alista, vea esto. Este es un gran error que muchos cometen. Dicen, quiero un espíritu humilde, así que hacen esto. Y creo que algunas personas realmente desean tener ese tipo de espíritu, pero no saben cómo, y lo que hacen es pensar, si hablo lo suficiente de mí y me rebajo lo suficiente, por fin me volveré humilde. Así que dicen, ¿sabe qué? Yo soy un don nadie. No soy importante. No, mi trabajo es este, no tengo eso, no, la verdad es que soy pobre, trabajo aquí, no he tenido oportunidades en la vida y, ¿sabe? Como que Dios no responde a mis oraciones y, muchas gracias. Y así andan en su vida en modo negativo. Así es como se sienten, por eso no los critico, así se sienten y es exactamente lo que piensan. No llegan a ningún lado en la vida y se conforman y así su idea es, si me rebajo lo suficiente y pienso lo bastante mal de mí mismo, eso es buena señal de que tengo un espíritu humilde, ¿no lo es? Esa no es la forma de abordarlo. Bien, seguro que cuando hacemos algo que no está bien, alguna debilidad nos aparece o pecamos contra Dios de algún modo. Debemos lidiar con eso y confesarlo y arrepentirnos, por supuesto. Pero piense en esto. Si, por ejemplo, su vida de oración se centra en eso y empieza orando así, Dios, aquí está tu siervo indigno y pecador, Dios, conoces mi culpa, mi pasado, pecados, desobediencia, soy insignificante, soy un don nadie, Señor, ¿podrías escuchar mi oración? ¿Cree que eso agrada a Dios? No, no le agrada nada. ¿Es una señal de humildad? No, en verdad no. Pero entiendo por qué la gente lo hace.
Venir a Dios y reprenderse y decirle lo horrible que no es nada y lo indigno e insignificante que es y que no vale nada y todo eso, muchas personas se rebajan. Y eso no es siempre un espíritu de humildad. Observe esto, hay un falso sentido de humildad en alguien que siempre está ahí para servir porque quiere el reconocimiento. Eso no es humildad, es egoísmo, mire, es egoísmo disfrazado de servicio. No debemos rebajarnos, podemos acercarnos reconociendo primero que nuestro acceso a Él es por la cruz de Jesucristo y luego, si debemos resolver algo, lo resolvemos. Agradecemos su perdón, pedimos su ayuda, su dirección, su guía, instrucción, lo que sea, y seguimos con agradecimiento y alabanza. Mire, si se fijan las grandes oraciones del Antiguo Testamento, son las que magnifican y se enfocan en Dios, no en el problema. El problema o el pecado se mencionan, pero ante todo se centra en la bondad, la gracia y la suficiencia de Dios. Y una vez que empezamos a entenderlo, la vida de oración cambia. ¿Y qué es lo que motiva a qué es lo que motiva a la humildad en nosotros? No es la reiteración de la culpa y el pecado pasados. ¿Qué es? La continua reiteración de la gracia, bondad, amor y misericordia de Dios que nos abruma tanto que no nos sentimos importantes ni aún para venir a Él, pero somos tan bendecidos. Eso es lo que motiva la real y genuina humildad. Bien, 7 palabras. Número 1, y quizá quiera anotarlas, diré solo 1 o 2 palabras sobre ellas y muy poco si puedo. Solo un par de palabras sobre cada una. Para empezar, la primera frase es deceso al yo. Si busco el espíritu de humildad que es tan importante, muerte al yo. ¿Qué significa? Significa que me niego a ponerme a mí mismo primero en una situación. Debo preguntar cuál es el deseo de Dios, su voluntad, su propósito. ¿Qué debo hacer en respuesta a lo que Él quiere? Muerte al yo. Porque debemos morir al yo. Es la primera. La número 2 es dedicación. Dedicación a los demás, dedicados a ayudar a otras personas, dedicados a suplir sus necesidades, sus deseos y a enmendar sus heridas, su dolor, su sufrimiento y su angustia, dedicarnos a entregarnos a otras personas que nos necesitan, porque piense en qué reserva de verdad somos, qué reserva de consuelo, seguridad, confianza y aliento podemos ser. Tercera, deleite. ¿A qué me refiero? Deleitarnos. Mire, deleitarnos en todo al ver las cosas buenas y la buena fortuna que llegan a los demás. Deleitarnos cuando vemos que a otros les pasan cosas buenas. Escuche esto. Deleitarnos cuando les pasan cosas buenas, aunque y a pesar de creer que debía recibirlo. Me alegra ver que el Señor bendice a alguien más. Aunque veo que alguien más avanza y prospera en su vida y tal vez tiene más o llegó lejos, me deleita que Dios lo bendiga. Me deleita lo que pasa en su vida. Si le molesta, vea esto, ya que, escuche esto, todo don bueno y perfecto viene del Padre, y Él juzga conveniente bendecir a alguien. Si siento envidia y codicia y critico lo que Dios hace en la vida de otra persona, ¿sabe lo que hago? Le digo a Dios, fallaste, te equivocaste, yo debí tener eso. Ese no es un espíritu de humildad. ¿Puedo deleitarme en la buena fortuna de otro? Y no me refiero al azar, sino a la bendición de Dios en la vida de otros. El espíritu de humildad, si lo busco, debo estar dispuesto a hacer eso. Luego está la dependencia, o sea, la humildad genuina. Si quiero verla en mi vida, debo aprender, a depender de Él en cada circunstancia, en cada situación, sea cual sea. Y eso, escuche, la base de eso está en Romanos 8:28, que es creer que Dios hace que todas las cosas me ayuden a bien. De vez en cuando, esta es una desviación, un paréntesis. De vez en cuando oímos a la gente decir, no me venga con eso de la doctrina bíblica, quiero ir a la iglesia a alabar al Señor, cantar y adorar y no quiero mensajes largos en los que alguien intenta enseñarme cómo vivir según la Biblia y adoctrinarme. Mire, cuando oigo esas tonterías, esos son tonterías, y esta es la razón. Usted vivirá de acuerdo a lo que crea. Y si no cree en la verdad, no vivirá según la verdad. Y si no conoce la verdad, no sabe lo que tiene.
Y si no sabe lo que tiene, no puede experimentar lo que Dios tiene para usted. Entender la verdad de la palabra de Dios, su significado y entender cómo aplicarla a nuestra vida, mire, eso es lo que Jesús buscaba hacer. Y es lo que nos dijo que buscáramos. Y así, debemos depender de Él en cada circunstancia de la vida. Lo siguiente es dirigir. ¿Dirigir qué? Dirigir, nuestros pensamientos. Dirigir nuestros pensamientos continuamente hacia la gracia de Dios, la bondad de Dios, el favor de Dios y todo lo bueno que Dios nos da, en vez de dirigir nuestros pensamientos a nuestros fracasos, debilidades y lo que no tenemos y lo que no pasa en nuestra vida. La siguiente palabra es distancia. ¿Qué quiero decir? Distanciarse usted de las cosas que sabe que cautivarán su orgullo, ya sea mucha riqueza, mucho prestigio, mucha honra, muchos aplausos, o sea, muchas relaciones o lo que sea. Es decir, distanciarse de las cosas que uno sabe que no contribuirán al espíritu de humildad. Y luego una última palabra, y es solo esta: determinar. Escuche esto. Determinar obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Esta es la razón. Lo explicaré un poco más. Determinar, escuche con atención, hablamos de humildad, determinar obedecer a Dios, cuando la obediencia a Él le traerá humillación personalmente. Si obedece a Dios en ciertas circunstancias, la gente lo criticará, lo destrozarán, le harán todo tipo de acusaciones, lo que sea. El mundo actual es muy rápido para criticar y juzgar. Pero si queremos el espíritu de humildad, le obedeceremos sin importar la humillación que eso nos traiga. Bien, nadie puede hacerlo humilde. Dios puede enviar cosas a su vida y a mi vida que nos harán reconocer nuestra dependencia de Él. Pero ¿sabe qué? Creo que hay muchas cosas sobre Dios que no sé naturalmente. Y me encanta estudiar los caminos de Dios y creo que este es uno de ellos. Uno de los caminos de Dios es este: nos bendice. Él nos bendice de una forma como solo Él puede hacerlo, a fin de llamar nuestra atención, ayudarnos a entender cuán bueno es, cuán generoso es, que tiene lo mejor, quiere lo mejor, planeó lo mejor para nosotros, tiene el poder de darnos lo mejor si tan solo lo escuchamos. Y la humildad, el camino de la humildad, la vida de humildad, el espíritu de humildad, es el camino de Dios. Lo fue en la vida de Cristo y es su camino para usted y para mí. Lo único que importa es seguir su camino. Cuando seguimos su camino, somos bendecidos inmensamente. Bien, si nunca ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y dice, bueno, ¿cómo se aplica eso a mí? Escuche bien. Si no ha creído en Jesucristo como su Salvador, puede ser porque nadie se lo ha explicado. Puede ser porque quizá no lo entienda. Puede ser que sabía que algo andaba mal en su vida, pero no sabía qué hacer. O quizá lo haya oído una y otra vez, pero no lo quiere, no cree necesitarlo y lo desecha. No sé cuál razón sea, pero hasta donde sé, mientras no se humille a sí mismo delante del Dios vivo, por la gracia dada por medio de su Hijo Jesucristo, quien murió por sus pecados, mientras no se humille y reconozca que es pecador, que sus pecados lo han separado de Dios, que necesita perdón, que enfrenta un juicio eterno sin tener el perdón de Dios, y que no es capaz en sí mismo, al llegar la muerte estará indefenso. Al llegar a la eternidad, más vale que lo haya resuelto de este lado, no podrá resolverlo del otro lado. Hay un Dios, hay eternidad, hay un cielo y hay un infierno. Quizá no le guste cómo suena, quizá no le guste la idea, pero no puede cambiar la eterna palabra de Dios. Él dice, sécase la hierba,
Marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo más sabio que puede hacer es humillarse ante Él y decirle: Señor, lo he hecho a mi modo, y la verdad es que hay oscuridad en el interior de mi alma. Lo hice a mi modo, Dios, y la verdad es que sé que estoy vacío. Tengo todo esto, y sin Dios no tengo nada. Y estas relaciones, y sin Dios no tengo ninguna. Padre, te necesito. Te pido que perdones mis pecados, porque creo que cuando Cristo fue a la cruz, su muerte pagó mi deuda de pecado, culpa y vergüenza de una vez por todas. Y te pido que perdones mis pecados. Y hoy creo en ti como mi Salvador, Señor y mi amo. Ese es el espíritu de humildad. Y ese es el espíritu de humildad que, mire, lo llevará de esta vida a la vida eterna. No hay otro camino posible. Y quisiera animarlo a que se humille delante de Él y le diga que lo que Él quiera, usted lo quiere. ¿Y sabe qué? Este día marcará el comienzo de la mejor parte de su vida. Padre, te agradecemos ahora por tu paciencia, bondad y ternura. Cuando pienso en cómo nos has soportado todos estos años, no siempre hemos hecho lo que sabemos que es correcto hacer. Hemos flaqueado, tropezado y fallado, y fuimos frágiles y débiles. Pero por tu gracia, bondad, amor y misericordia, siempre nos levantas, nos pones de pie, nos llevas por el camino correcto, en la dirección correcta. Oro por aquellos que seguirán tu camino y lo pisarán hoy por primera vez. Demuéstrales entonces a ellos el maravilloso Padre que eres. Sé que lo harás. Ruego, Padre, por los que han tropezado en su vida, pensando que son insignificantes e indignos, llenos de ira, amargura y resentimiento por lo que la vida les ha hecho. Muéstrales, Padre, que pueden descubrir lo que harás por ellos si solo se humillan totalmente ante ti y dicen: Dios, Padre Celestial, Señor Jesús, te necesito. Lo pedimos en su nombre. Amén.